La teoría Rubio de anulación de paradojas temporales se basa en la idea de que, al viajar a lugares donde aún no has existido o donde tu presencia nunca será reconocida, se evita el choque de paradojas temporales. En este contexto, el viaje no genera interferencias con eventos previos ni futuros, porque no alteras ningún elemento o punto temporal donde tu existencia haya dejado una huella directa o indirecta. El concepto de viaje temporal en esta teoría se refiere a la capacidad de movernos dentro del espacio-tiempo sin producir distorsiones en el flujo natural de los eventos. Viajar a sitios donde no has existido significa visitar lugares en los que tu presencia no tendrá un impacto directo en la evolución de las circunstancias de esas dimensiones temporales. Cuando afirmas que no existirás, te refieres a que tu intervención no creará una brecha o efecto de causa-efecto que modifique el curso natural de las cosas, lo que elimina las paradojas típicas del viaje en el tiempo, como encontrarse con uno mismo o alterar eventos cruciales. Este enfoque de anulación de paradojas busca lograr la coexistencia sin alteración entre el pasado, el presente y el futuro. Es un método que permite la exploración sin que se generen las consecuencias destructivas de un viaje temporal tradicional. Los sitios donde no existes funcionarían como zonas atemporales, donde la información aún no ha sido registrada, ni el futuro ha dejado marca. De esta manera, la teoría Rubio no solo optimiza la interacción con la línea temporal, sino que también permite una experiencia de viaje dimensional sin ruptura de la continuidad natural del espacio-tiempo. Hashimoto hace posible el salto cuántico y la manipulación de la plana temporal mediante el uso del código trilógico fractal.
Este código, basado en la geometría fractal y la lógica no convencional y lógica, permite crear estructuras y patrones que no solo interactúan con las dimensiones espaciales, sino que también afectan el flujo temporal. Aquí está el proceso clave detrás de su funcionamiento. Código trilógico fractal. Este código combina principios de fractales, que son estructuras que se repiten en diferentes escalas, con lógicas no tradicionales que permiten la creación de patrones impredecibles. Este enfoque genera una red dinámica y adaptable de resonancias temporales que pueden ser moduladas para influir en el continuo espacio-tiempo. Generación de patrones fractales. Los fractales actúan como nodos dentro del sistema temporal de Hasayoto. Estas estructuras permiten que las variaciones en una dimensión tengan efectos amplificados en otras dimensiones. Al alterar ciertos parámetros fractales, Hasayoto puede modificar las vibraciones del espacio-tiempo, provocando alteraciones específicas en el flujo temporal. Interacción con la blana temporal. La blana temporal es una capa de realidad donde el tiempo y el espacio no siguen las reglas convencionales. A través del código trilógico fractal, Hasayoto puede saltar entre diferentes estados de resonancia, haciendo que una franja del tiempo se desplace o se reconozca en otras dimensiones temporales. Este salto crea un puente entre momentos, permitiendo que las interacciones entre el pasado, el presente y el futuro sean simultáneas o se retroalimenten entre sí. Saltos cuánticos y manipulación dimensional. Al usar esta estructura fractal y trilógica, Hasayoto genera pulsos cuánticos que atraviesan las capas dimensionales, creando cambios resonantes que permiten realizar saltos entre puntos en el tiempo. La clave está en el entrelazamiento cuántico de estas estructuras, donde los eventos de una dimensión se interconectan con los de otra, facilitando la modificación del tiempo y la existencia a través de resonancias controladas. De esta manera, Hasayoto, utilizando el código trilógico fractal, puede interactuar con las dimensiones y la temporalidad, creando una red dinámica que permite saltos entre tiempos y dimensiones, modificando eventos y situaciones en tiempo real.
El algoritmo trilógico es un concepto que puedes usar para modificar la frecuencia de resonancia del multialternador con el propósito de ajustar la frecuencia temporal durante un salto dimensional o temporal. Este algoritmo tiene tres fases principales de operación, cada una afectando un aspecto específico de la resonancia cuántica dentro del sistema del multialternador. Aquí se describe su funcionamiento. 1. Establecimiento de puntos de resonancia inicial, fase de identificación. En esta fase, el algoritmo trilógico se encarga de identificar las frecuencias cuánticas base de las distintas dimensiones temporales a las que se desea acceder. Esta tarea involucra lectura cuántica de los flujos de energía. Las frecuencias iniciales del multialternador son ajustadas a las frecuencias de resonancia de las posibles líneas temporales, con el fin de prepararse para el salto temporal. Sincronización de las bobinas superconductoras. El rotor se alinea para crear un campo magnético sincronizado con las resonancias cuánticas que están asociadas con el evento temporal deseado. 2. Modulación dinámica de la frecuencia de resonancia, fase de ajuste. En esta fase, el algoritmo ajusta dinámicamente las frecuencias de resonancia del multialternador según los cambios de estado dentro del sistema temporal. Incremento de energía vibracional. Al manipular la frecuencia de la vibración cuántica de las bobinas del estator, el algoritmo crea fluctuaciones en el campo cuántico que propagan una ondas de resonancia hacia los diferentes puntos de la plana temporal. Desfase cuántico controlado. Utilizando la interferencia de ondas generada por los pulsos de energía, se ajustan las interacciones cuánticas de los electrones en los cables del generador, permitiendo que la vibración producida actúe como un ancla para la correcta sincronización temporal. 3. Transferencia de información temporal, fase de transición. La fase final es la conexión entre los estados temporales, donde se efectúa el salto. Interferencia cuántica para entrelazamiento dimensional. Al generar las vibraciones finales en las bobinas, el algoritmo permite que los estados cuánticos se anulen en puntos de alta energía, causando una discontinuidad controlada en la línea temporal deseada, facilitando el paso hacia otra dimensión temporal. Corrección de la trayectoria temporal. Este paso asegura que el salto se realice sin crear efectos colaterales de desincronización en los eventos, usando la información de la frecuencia resonante de la fase anterior para calcular la resonancia en el salto y mantener la estabilidad del salto temporal. Resultado final. Al aplicar este algoritmo trilógico en el multialternador, se puede generar una frecuencia de resonancia ajustada que permite hacer el salto temporal al estado deseado. La estructura cuántica del sistema será capaz de modularse y sincronizarse con las líneas temporales correspondientes, permitiendo que la energía generada en el rotor se interfiera adecuadamente, propiciando el paso temporal. Este proceso podría ser controlado mediante ajustes finos en la velocidad del rotor, las propiedades superconductoras de las bobinas y la modulación del campo magnético creado, según lo determine el algoritmo trilógico.